Dicen que hay caminos que te llevan a un destino y otros que te llevan a una época. Hoy recorreremos uno de ellos, un lugar donde los letreros parecen tener más historias que ubicaciones, donde los pueblos no están abandonados, solo congelados en el tiempo. Aquí el pasado no se fue, se quedó tomando café, sonando en una rocola vieja o caminando por la calle sin prisa, mientras burros salvajes y edificios son testigos de una época. La Ruta 66 no es solo una carretera, es una vibra. Es polvo, neón, historias raras y personajes que parecen sacados de una película. Y en este capítulo vamos a dejarnos llevar por esa mística, sin saber muy bien qué vamos a encontrar, pero con la certeza de que algo siempre pasa en este camino. Muchachos, sean bienvenidos a la Ruta 66. Un saludo muchachos, bienvenidos a otro día por acá, por Vibra Viajando. Hoy seguimos de viaje con nuestro compañero de Florida, Mr. Charles Brown, que lo pusimos de chofer para yo hacer la tarea y las reservaciones porque vamos sin rumbo. Tenemos varias cositas muy buenas que ver hoy, manténganse por ahí, que va a ser un viaje muy interesante. Vamos a estar llegando ahora a Laughlin, que es una ciudad frontera con Arizona. Un destino muy bueno para el que quiera disfrutar de esta experiencia de casino y todo, pero mucho más tranquilo que Las Vegas. No existe esa locura y esa intensidad. O sea, es más bien un lugar de descanso, pero con tus casinos, con tus fiestas, con tus conciertos y demás. En este lugar, brincando ya la frontera, vamos a estar pasando para Bullhead City y vamos a tomar un tramo de la histórica Ruta 66 para que nuestro amigo Charles la quería experimentar. Aquí van a hacer en moto. Nos vamos a quedar, que ya reservé ahora mismo, corriendo de un último momento, en un pueblecito histórico muy característico de la Ruta 66, donde existen todas las señales, las historias y demás. Y una sorpresa para mañana, que manténganse por ahí, que la van a descubrir. Vamos a ir a uno de los lugares más impresionantes del mundo, que queda en Arizona. Muchos de ustedes, estoy seguro, que ya se van a llevar la pista. Nos vemos. Ya estamos entrando casi a la Ruta 66. Una cosita curiosa de la Ruta 66 es que una de las rutas más antiguas, las primeras rutas de los Estados Unidos, y que oficialmente ya no existe. Solo se han preservado muchos tramos que son rutas históricas. De hecho, ya en estos tramos estamos viendo varios señales que los camiones no están permitidos, solo carros ligeros. Lo que le estaba diciendo, muchachos, la historia es una cosa clásica y que hay que tener mucho cuidado. Toda esta carretera está llena de nuestros amiguitos los burros. Y ese está emburrado, mira. y este, mira qué burrón. Este sí está contento aquí. Hay que tener mucho cuidado y ellos también son bien mansitos. Y desgraciadamente ven que se acercan a los carros porque como la gente los alimenta. Cuidado, Charlie. Ahí viene la burra, viene celoso. Que la gente los alimenta y ellos vienen aquí mira, a buscar la comidita. Y aquí tenemos ya todos los carteles, ¿ven? De la Ruta 66. Los orígenes de este lugar, muchachos. Esto fue uno de los primeros lugares mineros. De hecho, hay una mina abandonada muy interesante. Vamos a ver si la podemos ver después que veamos el pueblo, porque queremos llegar rápido para ver si vemos el show de los pistoleros. Al ser esto un pueblo minero, por supuesto, todas las minas tienen un boom, miren otro aquí. Está lleno, caballero. Hay mucho. Y como están acostumbrados a acercarse a los carros porque la gente les da comida, van ahí a saludarte, menos. Entonces, cuando se acabó ese boom de oro, ya las personas, por supuesto, aquí no existía más nada que no fuera la mina de oro. Empezaron a irse y quedó este pueblo fantasma. ¿Qué hicieron entonces con todos esos burros que cargaban todo el oro y los sedimentos de adentro de la mina? Pues los dejaron aquí abandonados, ¿no? Entonces esos burros se han como que multiplicado mucho y están por toda esta parte de aquí de Oldman, Arizona. Así que hay que tener mucho cuidado y ser muy respetuoso con ellos y tener cuidado porque a veces te pueden morder también. Nobody needs to know. Surrender to
grief. Nobody needs to know. Let go. We stir it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Scream into the night. Make it all glow. Dress up. Bienvenidos a Outman, muchachos. Ya para aquí tenemos el pueblecito. Y esto es una mina abandonada. Toda esa arena que ustedes ven ahí es arena que sacaron de la mina, caballero. En un capítulo anterior que visitamos aquí, pudimos ir allá arriba. Así que pueden ir allá al canal y verlo. Es completamente de este lugar. Miren las ruinas de la mina allá arriba, miren. Vamos a ver cuando acabemos si podemos dar una vueltecita por ahí. Ahora sí que nos podemos chill out. Bienvenidos a Outman, muchachos. Vamos a coger aquí una cervecita y la vamos a echar en los termitos, que aquí la cerveza es bastante cara y nosotros lo disimulamos aquí con nuestro, como si fuera agua, y nos ahorramos unos buenos dolarillos. Muchísimos souvenir shop, muchachos, y aquí en varios lugares van a ver que venden comida para los burros. Aquí parece que cuando hay mucha gente ellos se espantan un poco, por eso los vieron un poquitico más alejados de la carretera, pero normalmente sí hay, y entonces vienen, tú compras la comida aquí, que es comida sana para ellos, y entonces los puedes alimentar ahí, por supuesto, bajo tu responsabilidad y tu propio riesgo. Siempre te lo advierten que son animales salvajes, así que hay que tener mucha precaución. Por aquí tienen el cuarto de espera de los maridos. Mira al marido esperando todavía que la mujer se prepare para salir. Le cogió bastante tarde, ¿eh? Muchachas, tienen que moverse un poco más. ¿Qué pasa, ya? ¿Le vas a probar puntería? Miren cómo están los canamas aquí, cabrón. Es súper. Mira los burritos. Los burros aquí entran a la tienda, mira, chal. Miren las costumbres de aquí, chicos. Que vienen todo el mundo y traigan los billetes con los recuerdos. Me pregunto si nos dejarán recogerlos todos. Yo creo que pues llegamos por lo menos a 10 o 15 mil dólares. Este es el museo. Por acá tenemos un bar y por arriba tenemos el gift shop, que nos cuenta un poco también de la historia del lugar. En esa foto nos enseñó bastante de la historia de por qué el lugar se llama Outman. Básicamente, Outman era una familia de 6 muchachos que fueron atacados por los indios y los mataron a todos, excepto a 2 muchachos. Uno de los hermanos también se salvó y con la ayuda de muchas personas y de los sheriff y demás, al final cuenta la historia que pudo recuperar a la hermana y toda una historia después de tragedia con un final feliz. Pero bueno, voy a poner una fotico para el que le interese. Es como una poesía que narra completamente la historia. Ahí tienen el origen de por qué al final el lugar se le conoce por Outman, que es por la masacre que pasó aquí. Este hotelito está lo más interesante, muchachos. Este señor que ven por aquí se llama Clark Gable. Fue uno de los actores más famosos de Hollywood. Era conocido como el rey de Hollywood. Y casualmente en este cuarto, en este hotel, pasó su luna de miel. Al final se casó con otra actriz bastante interesante. Mantuvieron la estructura de la habitación por dentro, y el certificado de matrimonio y todo. Imagínense dentro de una tienda de souvenir tener bastante historia mezclada. Una cosita bastante interesante de estos lugares que me encantan. Salimos del hotel, chicos. Usualmente aquí mismo frente al hotel hacen un show que es de duelos de pistoleros. En el capítulo pasado sí lo pude grabar completo, pero me dijeron que realmente eso depende mucho de la cantidad de gente que hay en el pueblo y
que posiblemente el último show ya pasó. Lo hicieron por la mañana a las 10 de la mañana. Los horarios generalmente son 10 de la mañana y 3 y media de la tarde. Pero dice que también como depende de las personas, hoy no van a hacer el show. Así que es preferible, si van a venir y quieren verlo, que vengan por la mañana y no vengan tan tarde. You don't like that much iced tea? We don't have any food for you. Let's go get some. Vamos a tomarnos una cervecita porque ya se nos acabó nuestra reserva. Una cosa que les quiero advertir, muchachos, si vienen a estos lugares y vienen con sus mascotas, con sus perritos, que tienen que tener mucho cuidado. Ya varias personas los he oído advirtiéndole a los dueños de mascotas que tienen que extremar precauciones porque los burros atacan a los perritos, parece que hasta por el olor. O sea, que a veces hasta tú los tienes cargados y ellos pueden acercarse y pueden atacar al perrito. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Tratar de no aproximarse a ellos con las mascotas. Hablando ahora con una gente de la tienda de Lo Más Atentos. ¿Qué fue lo que dijeron, Charles? El show de los pistoleros, todos están enfermos. Todos están enfermos, tienen chikungunya, dengue y... tienen de todo. Zika. Pero le dicen a Carlos, no, pero mira, te puedo dar la pistola mía para que se caigan a tiros ahí. Y le dije, no, mira, mejor no. Si a nosotros lo que nos interesaba era el show, no a la violencia, muchachos. Esto lo vamos a llevar, brother. Carlito, ¿vas a agarrar o vas a extraer oro? ¿Cómo me salgo de aquí ahora? Arranca la nave esa. Me da la llave y me arranca todo. Toda la mayoría, muchachos, de estos equipos eran originales de la mina que ven allá lo ven en lo lejos. Esos son los restos originales de la mina. Y casi todos estos equipos, o todos, son originales, incluido el super camión este. Miren qué clase Ford, esto es un F350. Brother, eso es un BMW. Tírame la foto. Pues ya estamos aquí, muchachos, en la segunda parte del hotel. Vamos a coger algún aperitivo para poder seguir camino. Este lugarcito está bastante bien decorado. Ya nos trajeron la carta, así que vamos a coger. Siempre que llegamos a un lugar, a mí me gusta mucho pedir los favoritos de la casa. Aquí tenemos 2 favoritos, vamos a pedir uno de cada uno y los vamos a compartir. Y una cervecilla. Los precios están bastante razonables para ser el lugar turístico que es, ¿no? Por supuesto. Ustedes saben que en estos lugares las cosas siempre son un poquitico más caras. ¿Qué tal está? A ver, Carlito, ¿sabes cómo se llama eso, no? Donkey Pee. Les voy a pedir... orina de burro. Les voy a decir una cosa. Y se lo estoy diciendo de la seriedad de 8 cervezas que me he tomado en esto que parece agua, pero que es cerveza. No pidan esto. Nosotros queríamos pedir un trago. Queríamos pedir un trago propio del lugar, una cosa para probar, y lo logramos, porque el trago supuestamente es propio de aquí, es una cosa de aquí. Pero la realidad es que lo probé y cuál de los dos estaba malo. No. Bueno, el nombre lo que está bastante cómico. Eso este no... es un Oatman Punch, que es como una fruta con licor. Van a botar el dinero. Y esto es orina de burro, que es vodka con licor también. Vamos a probar a ver aquí. Pruébalo para que tú veas. No está malo. No está bueno. Este tiene coco y vodka. No está malo. Vamos a ver el punch. Charle, es lo que es. Esto es un punch. Yo soy a los guajiros, Yo me criaba sin cerveza. Ah, bueno, pero... En el pueblo donde yo vivía, ¿Qué tú esperabas de en San Espíritu, lo que te hacían, el único trago que te podían preparar era refresco de cola con ron. Cuba Libre? Yo no sé de trago, es la verdad. Entonces, ¿cómo vas a saber si está malo o está bueno? Por aquí tenemos Buffalo Burgers, 2 platos de la casa también. Y otro especial. Se ve bastante bien, Charles. Eso es carne mechada con barbecue sauce. Y estos son papitas. Son papas. Que dice que están pitadas finiticas al estilo de la casa. Bueno, está bueno. Vamos a ver entonces. Miren qué extraño que viene separada la hamburguesa. Los vegetales por un lado y esto por otro. Bueno, vamos a compartir como buenos hermanitos.
Muy bien eso. Bueno, pues ya comidos, muchachos, y bastante, quiero decirle, asequible, vaya, para ser el lugar que estamos. Comimos buenas hamburguesas y 2 tragos. Fuimos $55, vamos a dejarle siempre su 10% de tip, que aquí ellos te ponen incluso cuánto es lo sugerido. 18% son 9 pesos. Bueno, yo creo que con 5 o 6 está bien. Casi solos en el pueblo. Vamos a coger ahora, entrar un momentico. Esto es como una parte ya más turística, siempre con las tiendas de souvenir, pero una pequeña representación de lo que eran las minas por dentro. Miren las cárceles de antes, 1987. Cárceles de castigo. Imagínense meterse aquí adentro. Candela. Tremendo. Her name is Cookie. Cookie. Estaba tranquilita ahí. Todos los... Dale más ahí, Char. She loves corn. Los programas, chicos. Espérate. Voy a grabar el video. Miren qué graciosa Cookie. Se llama Cookie. Estaba dormida, pero dormida que le pasas por el lado y ni se inmuta. Le encanta el maíz. Ya no se deja tocar. No, para que le dé jama nomás. Y está enterrado, tú sabes quién, ¿no? ¿Quién? Peco Will. Vaya. Debemos echarle Bombetowen. Tiene cara bravo el indio ese que tienes al lado. Wow, Marizo con esa melodía. ¿De quién es esa melodía? Esa es gente de zona. Pam, pam. I was walking out one evening late. The moon was rising high, headed for the riverside. Around us fuss and fight. Patrolman, he walked by, asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. He said, don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. The Batman in the shadows, and they're bound to take your life. But if you mind to ramble, I'll tell you how I do. Keep your money in your pocket, then the razor in your shoe. Andel, ahí te voy a meter a ti para que no me jodas más. Te voy a cerrar ahí, te voy a dejar ahí para... Oh my God. Me falta el aire. Sí. Ahí lo voy a dejar para que no me joda más. Mañana lo vengo a buscar. Ya vamos a despedirnos, chicos, de Oatman. Nos queda ahora como 2 horas de viaje hasta llegar a Seligman, que es otro pueblito histórico de la ruta 66, donde vamos a hacer noche ahí, un hotel que reservamos de último momento. En el capítulo pasado que hice de este mismo lugar, de Oatman, nosotros pudimos acceder a todo esto aquí, pero ahora estaba viendo que no se puede pasar para allá. Estas propiedades están protegidas bajo videovigilancia. No, en esta ocasión no vamos a poder repetir esa aventura. Andando, chicos. Nos vemos en Seligman. Well, in my absence, I'll be surely missing you. I've been working every day, and I sure hope your love is too. And if it gave you cause to doubt me, hope you always think about me. And if you think I will find another, it ain't true.
bonfire burning while I'm gone. Dile algo ya a tus seguidores. Mis fans, esto es Oldman, Arizona. Chao. Así nos vamos despidiendo, chicos, de Oldman. Una visita increíble, aunque nos faltó el duelo de los pistoleros. Queríamos hacerlo Carlos y yo ahí, pero nos empezaron a mirar mal y la gente no quisimos seguir haciendo el papelazo. Además, las pistolas eran 2 pedazos de palo, así que eso lo vamos a dejar fuera de escena. Camino a Seligman, otro pueblo turístico y icónico de la ruta 66, así que tenemos 2 horas de camino. What's a man got to do to get a woman like you? What's a man got to do to touch a woman like you? What's a man got to do to get a woman like you? If I have to beg, or if I have to plead. Increíble, muchachos. Este camino que ya va de Oldman a Kingman es una cosa que te deja sin aliento. Ahora hicimos una parada, eso es una mina, pero funcional, que estaba viendo. Dejamos el carrito aquí un momentico para ir a tirarnos una foto. Quiero que vean, muchachos, esta parte que estoy seguro que nos va a dejar sin aliento. Lo que hay detrás de esa montaña es una cosa impresionante. Y antes de enseñárselo, chicos, quiero recordarles, por favor, suscríbanse al canal, que eso es gratis, eso no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho para seguir compartiendo este tipo de aventuras con ustedes. Así que ya saben, vayan ahí, suscríbanse, coméntenme qué les parece estos pueblos fantasmas de Arizona, porque de fantasma no tienen nada. Y miren esto, caballero. Vamos a subir por esta loma aquí, que estoy seguro. Miren estas vistas, caballero. Ya tenemos a Carlito allá. Esto es una cosa sensacional, muchachos. Vamos a llegar hasta acá. Yo sabía que este risco tuve que parar a subir porque esto iba a ser espléndido. Aquí vamos a tomarnos nuestra foto. Aquí se va a ver todo el valle donde estábamos allá abajo ahora. Miren qué increíble, chicos. Estas son las cosas que nos hacen sentir a veces millonarios. Un viaje de poco presupuesto, quedándonos en lugares bien baratos, improvisando la mayor parte de las cosas para ver esto. Estos lugares a veces nos hacen sentir tan pequeños y nuestros problemas a veces como que ¡puff! Por lo menos estos 2 o 3 días uno se desconecta de una manera. Por aquí, miren allá, toda esta calle fue la que nosotros seguimos para Oldman. Y allá en el fondo, no sé, por allá si lo pueden ver, está Laughlin, que es la frontera entre Nevada y Arizona. Ya para acá si nos queda Kingman, todavía tenemos 1 hora y pico para llegar allá. Así que vamos a tirarnos unas foticos con estas vistas espléndidas. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. We stir it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Scream into the night. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right.
ya llegando a Seligman. Después de ese recorrido impresionante, muchachos, por Oatman, vamos a descansar un rato. Les voy a enseñar la habitación. Este es un pueblito bastante chiquitico, muy histórico. Todo tiene que ver con la ruta 66, por supuesto. Ya mañana por la mañana vamos a dar una vueltecita para ver más cosas. Voy a dar un pequeño tour de la habitación. Está bastante chiquita, pero disculpan el reguero, que ya nosotros nos hicimos un café. Ven todos los temas. Es acerca de la ruta 66. Esto es un escrito para los motoristas de las rutas más impresionantes que pueden ver por todo este lugar. Ya nuestro calefactor, aire acondicionado, lucecito. Aquí nos hicimos un café ya para despertarnos un poco. Tenemos el frío. Esta nueva habitación nos costó, aquí todo es realmente un poquitico más caro. Costó $106 la noche. Miren el baño también. Pequeño, con todo lo que necesitamos para descansar, recargar energía y seguir el viaje, que mañana va a ser un día interesante, muchachos. Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Recuerden, like, subscribe, comenta, comparte, para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras, que vamos a mañana recorrer uno de los lugares más impresionantes de todos los Estados Unidos. Nos vemos.